Todos, siendo las 11:01, vamos a empezar con nuestro Zoom webinar. Les voy a pedir a los que tengan el micrófono prendido que lo pongan en mute. O si no, Valeria, vos lo podés mutear para no escuchar ruidos de fondo. Les cuento que esta charla la hemos organizado desde Renaissance Executive Forum Argentina junto con REF Internacional y lo que hacemos nosotros, pero sobre todo que hoy podamos escuchar lo que nos puede contar Fernando. Nosotros somos una comunidad de líderes empresariales de diversos ámbitos que trabajamos con un mismo fin, que es lograr la evolución personal y profesional de cada uno de nuestros más de 1.500 miembros. Quiero agradecer también hoy a Lean, a la Fundación Infant y a IDEA por haberse sumado a esta invitación. Así que muchas gracias. Es un orgullo y un honor para mí, en el contexto actual, poder estar hoy con Fernando Pollack. Les cuento quién es Fernando. Fernando es médico pediatra, infectólogo, graduado con honores en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en el año 90. Residente de pediatría en el Hospital Francés de Buenos Aires, y él continuó su formación en los Estados Unidos, donde fue residente de pediatría en el William Beaumont Hospital en Michigan, postdoctoral en la División de Infectología Pediátrica de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Maryland. Actualmente es director científico de la Fundación Infant y profesor titular del Departamento de Pediatría de la Universidad Vanderbilt en Nashville, Tennessee, Estados Unidos. En 2002, Fernando creó la Fundación Infant, que es una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación de virus respiratorios infantiles. Fernando recibió numerosos premios y ha escrito en prestigiosas revistas médicas. Hoy nos va a hablar sobre el coronavirus o COVID-19, pandemia que está en curso y nos está afectando a nivel global. Tenemos acá presentes hoy inscritos 200 y 115 ya en esta conferencia, que son invitados de distintos países y distintas ciudades de la región y del mundo. La modalidad de este webinar será la siguiente. Yo voy a arrancar haciéndole algunas preguntas a Fernando durante la primera parte. Y después ustedes van a poder hacer preguntas a través del chat que tiene esta herramienta. Por ahora les pido a todos de vuelta que apaguen sus micrófonos a fin de no generar ruidos de fondos. Y al final, cuando yo termino, empezamos a hacer las preguntas de todo el grupo que ustedes tengan, así Fernando las puede contestar. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Hola, hola, Alan, ¿cómo te va? Un gusto y un placer de vuelta tenerte acá con nosotros y gracias por este tiempo que es tan precioso. Te quería preguntar primero si nos puedes contar un poquito sobre qué diferencia hay entre esta pandemia y otras pandemias del pasado. Bueno, quizás lo más ilustrativo es que usemos las pandemias del siglo XX hasta ahora para no perdernos en cosas históricas que tienen por ahí poca relación en las características a las que estamos viviendo hoy. Cada una cantidad de años y hace mucho tiempo que son virus los que causan estos problemas. Antes eran bacterias porque no teníamos antibióticos. Algún germen es capaz de trasladarse de un animal al ser humano. Los gérmenes tienen, en general, la posibilidad de vivir en ciertas especies, pero no en otras. Entonces, el perro tiene virus que son del perro, y el hombre tiene virus que son del hombre, y hay algunos gérmenes que cruzan especies y hay otros que no. El motivo por el que se pudo erradicar la viruela es porque la viruela solo podía vivir en el ser humano. Pero cuando hay un virus que tiene un reservorio animal, salvo que uno matase a todos los animales, además de vacunar a todos los humanos, o vacunase a todos los animales, es absolutamente imposible erradicar. Ese es el dilema en muchísimas enfermedades, que se pueden controlar, se pueden eliminar, pero no se pueden erradicar, como la viruela, que no existe más en la Tierra. Bueno, los virus son pequeñas entidades microscópicas que lo que están haciendo permanentemente es tratando de pasar de célula en célula, y así como lo hacen de célula en célula, también están tratando de pasar a otras especies. Esto es la naturaleza de un virus. Cambia un poquitito y prueba, y en general eso no tiene éxito. Cuando a mí me preguntan todo el tiempo, bueno, el año que viene va a haber otra pandemia y otra pandemia, lo que hay que pensar, eso yo me di cuenta una vez en Hopkins, yo fui profesora ya 15 años, charlando con una persona que hacía trabajo en China, y él me dice, bueno,
Los mercados de animales salvajes, los mercados de comida en China, están todos los días llenos de gente, todo el tiempo, todo el año, hace un montón de tiempo, ¿no? Centenares, miles de años. De manera tal que esto está sucediendo todo el tiempo, el intento de pasar, y se ve que no es muy fácil, porque si fuera tan fácil, todo el tiempo viviríamos de pandemia en pandemia. De hecho, si fuera tan fácil, no existirían las pandemias. Nuestra condición sería vivir como estamos viviendo estos días. Cuando un virus consigue finalmente salir de un murciélago y meterse en el hombre como el SARS, o salir de un camélido y meterse en el hombre como el MERS, o salir de algo que puede ser un murciélago, un pangolino, alguno de estos otros animales salvajes y entrar al hombre, como es el caso hoy del COVID-19, tiene después un segundo desafío. Y el segundo desafío es pasar de un hombre a otro hombre, que no es lo mismo que pasar de un murciélago a un hombre. Para pasar de una especie a otra, yo la analogía que usaría es pasar a través de una puerta entreabierta. Si uno está excedido de peso, no pasa. Entonces hay que hacer ciertos sacrificios para ser capaz de trasladarse, y esos sacrificios muchas veces le comprometen al virus su capacidad de multiplicarse, lo dejan golpeado, y en general se frustran esos pasajes, y ahí termina todo el escenario de lo que podría ser una pandemia. Y ejemplos de eso hay muchos. La gripe aviar, en 1997, si se acuerdan los ascensores del hotel en Hong Kong, donde la gente empezó a contraer gripe directamente de un ave y hubo un poquito de amenaza de transmisión humana. El ave decora el virus de la gripe. Imaginemos que el virus de la gripe es como una bolita. El ave la decora con azúcares que el ser humano no puede entender. No funcionan para infectar al humano. Entonces, lo que sucede es que esos azúcares entran al chancho, al cerdo. El cerdo lo redecora con otros azúcares y se lo pasa al humano. Pero en esa transición a través del cerdo, en las gripes que tenemos todos los años, el virus se atenúa y se vuelve más débil. ¿Qué es lo que hace que nosotros tengamos una gripe común? Entonces el cerdo es el motivo por el que tenemos la gripe, pero también el motivo por el que no nos morimos todos de gripe. Cuando la gripe saltó del ave al humano directamente, lo que pasó fue que tuvimos una amenaza de un desastre, pero se frustró rápidamente. El SARS en 2003, misma situación, hubo una serie de clústeres de infección en Canadá, en el sudeste asiático, pero creo que fueron 3.000 personas en total. Y el MERS en el 2015, si no me equivoco, en Medio Oriente, que tiene mucho que ver con el éxito hoy de Corea en el control de esta pandemia. Después charlamos eso. Pero hemos tenido una serie de estas amenazas que han sido frustras. La única que no ha sido frustra fue la pandemia de gripe del 2009, que tenía características distintas a esta pandemia en la población de riesgo. La población de riesgo era básicamente los menores de 60 a 70 años, no los mayores de 60 a 70 años, pero que tenía muchas cosas en común y que fue de alguna manera para mí lo que preparó toda la reacción de la prensa, todo el miedo. Esto es un poco el cuento del pastorcito y el lobo que finalmente se materializa, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que eso explica lo que estamos viviendo en este momento. Sí, digamos que hoy tenemos, aparte de una pandemia de un virus, tenemos una pandemia de miedo. Y contra eso hay que combatir también, ¿no? Sí, es impresionante. A ver, un concepto importante de tener en cuenta es que este no es un virus en sí mismo para la población en general muy agresivo. Este es un virus muy infeccioso. Es un virus que hace grandes masas de infectados en el mundo, que tiene la facilidad de infectar mucha gente, inclusive sin síntomas, y que como hace esto todo junto, es decir, hay montones de personas, millones probablemente a esta altura, que se infectan en el mundo, el solo hecho de que haya tanta gente infectada hace que haya muchos muertos. No porque el virus mate a muchos si infecta a un grupo, sino porque cuando uno tiene un fenómeno de mucha gente, alguien se muere. En el mundo se mueren 150.000 personas por año. Si nosotros tuviéramos prendida la radio del auto y todos los días nos avisaran cada vez que se muere una persona, no duraríamos 2 días sin estar con medicación antipsiquiátrica, ¿no? Psiquiátrica. Bueno, eso es medio lo que nos está pasando también. Obviamente es un problema serio, pero es un problema serio de números y es un problema serio para ciertas edades que donde hay que cuidarse. Todas las edades, hasta la gente mayor de 80 años, de 85 años, tienen más chances de sobrevivir que de morir si se contagian con esto. Eso hay que tenerlo presente. Está bien, es muy tranquilizante eso que nos decís, o sea, porque hay que poner cada cosa en su justa medida.
Después entonces nos vas a contar un poquito de Corea y cómo están los distintos países controlando la pandemia. Pero vamos a algunos puntos por ahí un poco más específicos. ¿Cuáles son los síntomas, no? Porque se habla de tos, dolor de garganta, fiebre. Ahora también escuché gente que hablaban como de pérdida de olfato, sabores o visión. ¿Qué nos puedes contar vos sobre los síntomas, cómo los reconocemos y qué es lo que hacemos? Porque de vuelta, hablar con vos nos puede dar tranquilidad para poder pensar mejor y actuar mejor. Sí, esto es una gripe. Es una gripe como todas las gripes. Todas esas distinciones que se ensayan hoy realmente no ayudan. Es fiebre alta durante varios días, una tos persistente, dolor de garganta, es una gripe. Los médicos no pueden distinguir el germen que causa las enfermedades respiratorias virales jamás. Cuando se hacen los estudios de gripe, hay una categoría que es gripe pura, pero en los estudios más serios de gripe también hay una categoría que se llama enfermedad similar a la gripe. Influenza-like illness, ¿no? Porque no son distinguibles con las enfermedades parientes. Y nosotros en pediatría tenemos la misma situación con 5 o 6 virus a la vez. De manera tal que uno puede tener otra cosa y tener exactamente los mismos síntomas. Y lo que ha pasado, a mi juicio, es que un fenómeno bastante curioso, que es que el público y la prensa se han puesto a leer ciencia, y eso yo creo que causa mucha más angustia y desinformación que beneficio. Por ejemplo, ¿no? Cuando cualquiera de nosotros va al médico, y yo supongo que los empresarios tendrán más o menos de nuestra edad para adelante, entonces vamos al médico, y el médico pide análisis, por ahí pide 3 páginas de análisis. Y en el medio de los análisis, cuando nosotros recibimos los resultados, hay un valor, vamos a suponer el nivel de calcio, que está ligeramente elevado. Que al médico no le importa en lo más mínimo que esté ligeramente elevado, no lo afecta en lo más mínimo y ni le va a prestar atención. Pero uno, si no es médico y ve ese valor, hasta que el médico le dice, no te preocupes, agoniza sobre ese resultado. Eso está pasando todos los días en los diarios, con un montón de información que a los que hacemos enfermedades respiratorias virales hace mucho tiempo, no nos llaman nunca la atención o ni siquiera le daríamos entidad, y se vuelven títulos del Washington Post, de cualquier, ¿no? Del Mercurio, del Globo, de La Nación, etc. O sea que, dicho esto, no nos asustemos tan rápido con las noticias y tratemos de ir más a la fuente y no escuchar cualquier cosa que después nos haga actuar mal, desesperarnos, ponernos nerviosos y hacer cosas que no tenemos que hacer. Mira, me parece a mí que a pesar de que sobra con la pandemia, hay una necesidad imperativa de noticias hoy. Y a mí personalmente, que rara vez hablo con la prensa, me está pasando que tengo que administrar, tenemos 4 personas hablando con la prensa en la Fundación Infant, donde yo trabajo. Yo hablo muy poco ahora y muy poco significa que hablo todos los días, ¿no? Porque es muy difícil de controlar, pero hay una necesidad de noticias nuevas. Entonces, por ejemplo, hace 2 días la curva de mortalidad en Italia, es decir, la cantidad de muertos por día, bajó. Y al otro día volvió a bajar. Ayer hizo un pico un poquito para arriba, pero esto es normal, la biología no es lineal, hay oscilaciones, pero es una buena señal que empiece a bajar, y salvo que haya otro factor que estamos malinterpretando, estamos todos aprendiendo en este momento con esto sugiere que las cosas van a empezar a mejorar en Italia. Los indicadores sugieren que la cuarentena italiana funcionó y que las cosas deberían empezar a mejorar. Vamos a ver en los próximos días si hay que ser muy cauteloso, pero el faro para América Latina en ese sentido es Italia, y hay que mirar qué pasa. Ahora, dicho esto, hace 2 días, cuando yo vi que por segunda vez bajó la mortalidad en Italia, me puse muy contento porque dije, bueno, esto significa que una cuarentena a la italiana, que no fue una cuarentena organizada, funciona. Y hay una manera, por lo menos, de empezar a contener esto, porque va a haber que pasar a otros modos de aislamiento. No es imposible vivir encerrados en los países durante meses, eso está clarísimo, la pandemia económica se va a comer vivo a todo el mundo. Entonces, sin embargo, los diarios titularon, en vez de titular que había bajado por segundo día la incidencia de mortalidad, que había llegado a 5.000 el número de muertos. Entonces, una noticia que si uno la sabe leer es positiva dentro del espanto de esta situación, para Italia, porque Italia realmente concentra mucho del golpe de esta pandemia,
se presenta como noticia absolutamente negativa. Y eso pasa todo el tiempo. Muy bueno esto que traes porque nos trae claridad. Vamos un poco con el alcohol. Si alguien puede apagar el micrófono. Vos decías que este virus es muy infeccioso. ¿Toda la población mundial se va a infectar? Hablaste en algún momento, te escuché, de una carrera de resistencia. ¿Cuánto dura esta carrera? ¿42 kilómetros? ¿150? ¿Cómo vamos con los tratamientos y las vacunas? Sí, hay varias carreras de resistencia, me parece a mí, y hablamos de eso. Obviamente está la carrera de resistencia de los sectores vulnerables de la sociedad, que en la Argentina hoy están en cuarentena, y el carpintero, el jardinero, toda la gente, las cuentapropistas, la carrera y todo lo que se signifique para el sistema económico en general, la carrera de resistencia en la cabeza de cada uno de nosotros. Yo me levanto todos los días y pienso cómo cambió mi propia vida en este tiempo, ¿no? Y la de todos, y esta sensación de miedo que está en el fondo de la cabeza de todo el mundo. Pero la verdad es que no se va a ir mañana. Y lo cierto es que es poco importante cuándo se van a infectar todos, aunque todo el mundo está preocupado por eso, porque es muy probable que antes de que se infecten todos haya alguna solución. Pero tampoco la solución está a la vuelta de la esquina. Hay varios estudios de antivirales. La idea es, bueno, si matamos el virus como si fuera con un antibiótico, pues solucionamos el tema en las personas graves. El curso de esta enfermedad es interesante desde el punto de vista médico, porque el paciente no empieza normalmente grave. Oscila y después se pone grave. Y eso sugiere que probablemente haya algo más que el virus cuando una persona se enferma muy gravemente. Porque los virus causan enfermedad bastante temprano y alrededor del 5.º día uno debería estar en este virus muy enfermo. ¿Esto qué quiere decir? Que un antiviral, es decir, una droga cuya estrategia es matar el virus, probablemente funcionaría si uno agarra a un paciente un poco menos enfermo, que está pasando las primeras fases de la enfermedad, pero ya en el momento en que hay una enfermedad muy desarrollada y el virus haya hecho, ¿no? Baño, cama, cocina en casa en uno, y sea muy tarde para usarla, que es un problema común. Para dar un ejemplo concreto, la gripe tiene una incubación de un día. Al día uno está enfermo. Entonces el Tamiflu, que estuvo tan en boga hace unos años, tiene una utilidad concreta porque uno se infectó hace 24 horas y lo que hace es que para ahí en seco todo este problema. La otra alternativa para prevenir esto son lo que se llaman los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales son defensas envasadas, están muy, muy en boga hoy, son las drogas de diseño, las que se usan para las enfermedades oncológicas. La gente puede conocer a alguna persona que las recibe para enfermedades oncológicas o reumáticas. Estas drogas han avanzado muchísimo y lo que reemplazaron es la gamaglobulina, que recibíamos todos a veces de chicos cuando había una epidemia de hepatitis o en algunos casos había gamaglobulinas enriquecidas para sarampión. Es decir, son un montón de anticuerpos que están sintetizados en laboratorio, humanizados, para que el humano los vea como propios, porque si a un humano le da una defensa de otra especie, la reconoce como ajena y la mata, o puede tener una reacción, depende del tipo, ¿no? La verdad que es más complejo ese problema. Pero en cualquier caso, estas defensas han sido modificadas para durar 3 o 4 meses en el cuerpo. Si uno pudiera usar eso en las poblaciones de riesgo, darle una inyección y dejarlo con defensas por 4 meses, pues bueno, evidentemente eso se encargaría del problema. Probablemente no impediría que la gente se infecte con el virus, pero hay que diferenciar con mucho cuidado infección de enfermedad. Hay un pueblo italiano donde hicieron una cuarentena inmediata muy temprano. Cuando fueron a ver los casos, la mitad de la gente que estaba infectada no estaba enferma. Simplemente tenía el virus en la nariz. O sea que hay mucha gente que anda por la vida con el virus en la nariz sin saberlo, con eso queda protegida en la inmensísima mayoría de los casos, pero también es un vector de transmisión. Y ese es el desafío para el control de este virus, porque esa persona entra a transporte público y puede contagiar a otra ahí adentro sin saber siquiera que está enferma. O que esté enferma no, que esté infectada. Bueno, ese es el anticuerpo monoclonal, y eso hay que pensar que si funcionan estarían viniendo para fines de este año. Y la vacuna viene después. Y hay varias vacunas en carrera. Yo desconfío mucho de las vacunas que se presentan en los medios antes de ir a estudios.
estas cosas que aparecen en los países, tenemos la vacuna, nosotros la teníamos guardada, eso es, bueno, esto es obviamente un caldo espléndido para irresponsables, ¿no? Entonces hay un montón de este tipo de situaciones donde se publicitan cosas que no se deben publicitar, que se deben testear en ciencia. Y digamos, bueno, creo que eso es lo central. Y tenemos ahí que pensar que tenemos unos meses en el año que viene donde podrían aparecer las vacunas, porque una enfermedad que mata menos de 5 personas cada 1000, que es el verdadero número que mata esta enfermedad. No estoy haciendo una segmentación por edad, pero si uno agarra la población mundial, es seguro que esto está abajo de esos números. Y muy sencillo, ahora voy a dar un ejemplo por qué. Introducir una vacuna sin testearla, que puede tener efectos adversos como cualquier producto nuevo, sin pasar por las normas esenciales de seguridad por las que pasan todos los medicamentos que entran al mercado, sería una irresponsabilidad absoluta de las organizaciones sanitarias. Entonces hay todo un proceso que hay que cumplir inescapablemente, y que se está haciendo a toda velocidad, que mínimamente pone esto en el primer trimestre del año que viene. Ok. ¿Cómo hablamos de una carrera, de varias carreras o maratones, y una hablaste de los sectores vulnerables de la sociedad que a la gran parte de la comunidad, por lo menos latinoamericana, nos tiene preocupados porque hay mucha gente que vive al día con sus jornales. ¿Cómo funcionó o cómo funciona la cuarentena y el aislamiento con este desafío social, con esta otra maratón que estamos corriendo? O contanos, ¿cómo administrarías una cuarentena en países como los de Latinoamérica, donde se comparten estas tensiones? Bajo el Sí. sonido. Bueno, me voy a escapar un poco de la pregunta que me estás haciendo. ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfecto y te dejo escaparte. Pero te quiero decir algo que a mí digamos, yo lo veo muy claro cuando veo esto, y es que, de alguna manera, el grave problema que enfrentamos en Latinoamérica y que enfrentan varios países, no es el caso de los europeos, que han hecho algo que yo no termino de entender, pero en varios países, es que uno paga las consecuencias del desorden en el que viene viviendo. Cuando uno ve cómo ha tratado esto Corea del Sur y cómo ha tratado esto Singapur, si lo lee en el diario 10 minutos, pues bueno, dice que bárbaro, los orientales tienen disciplina. Nosotros hace tiempo que estamos preocupados de cómo se sale de la pandemia. De la cuarentena. ¿Cómo sale Argentina un día, abre las puertas y empieza a ser de nuevo un país medianamente normal? Y tenemos un equipo de gente, yo creo que Romina te contó, que son investigadores jóvenes, son chicas, casi todas mujeres, jóvenes muy talentosas, cada una de las cuales está a cargo de un país en nuestra organización. Y está a cargo del país y está obligada, nosotros sabemos bastante de estas cosas, por las reuniones de Organización Mundial de la Salud en las que yo participo. Hay miles de reuniones, no es que yo participo en todas las reuniones, ni mucho menos, pero hay reuniones donde yo, estoy, muchísimo de la gente que está en desarrollo, esto es colega mío. Pero no sé el detalle de cada país, y estas chicas lo saben. Entonces hay una persona que explica Singapur, y otra Corea, y otra China, y otra Italia, y otra Alemania, y otra España, y otra Estados Unidos. Y hay una persona que hace Argentina, que es de interés personal para nosotros, obviamente. Y cuando uno ve lo que tenía armado Singapur, que tuvo el impacto de la pandemia de MERS en el año 2003, 2005, 2003 creo. 2003. Lo que armó Corea a partir de un pequeño brote SARS fue Singapur, y MERS Corea, que increíblemente un viajero de Medio Oriente llega a un hospital en Corea, hace una pequeña epidemia de MERS que mata 80 y pico de personas, y Corea es muy criticado por lo que pasó eso en el 2015. Pues Corea arma toda una estructura para enfrentar otro desafío porque entiende que en Oriente esto va a volver a pasar, que es impresionante, es absolutamente siglo XXII. El nivel de control que hay, la cantidad de niveles y organizaciones que hay para ir a buscar cada paciente, para saber dónde se mueve, más allá
no vamos a entrar en todo el tema ahora de la discusión de lo que esto implica para libertades individuales a futuro, que obviamente va a ser un tema más adelante, pero el control sanitario, las alternativas para los pacientes, lo que ha dedicado a esta gente a armar la estructura con la que hoy tiene la situación que tiene no son 15 días. Y nosotros básicamente hemos dedicado muy poco a armar nada en los 200 años de existencia que tenemos en ese sentido. En salud, particularmente, yo no conozco todos los países latinoamericanos, conozco muchos y trabajo en muchos, y en el nuestro por lo menos, yo siempre digo que el precipicio está mucho más cerca de lo que uno cree. Uno vive con la fantasía, porque es lo mismo que hace cuando va a la iglesia con el sacerdote, que hay un poder en el médico y trata de pensar que su médico es fantástico, pero la medicina, en la Argentina por lo menos, es una disciplina que en ciertos momentos, digamos, enfrenta carencias importantes. Y nosotros hemos convivido con eso ignorándolo durante muchísimo tiempo. Y también hemos convivido ignorando el desorden en el que vivimos, digamos, las arbitrariedades en las decisiones. Bueno, eso es lo que estamos enfrentando ahora. Entonces, estas poblaciones inmensas de gente con dificultades que tenemos enfrente y que tenemos que ayudar y que son básicamente, bueno, un tema enorme en la cuarentena y hacia adelante, no se van a solucionar en 10 días. No hay ninguna manera de hacerlo. Entonces, pero tampoco brotaron de la nada. ¿Sabes, Alan, cuánta gente se murió en Singapur? No. 2. 2 personas con enfermedades preexistentes. En Corea, 120 personas. Ellos están desde el principio con la pandemia. Italia se le murió no sé cuántos miles y miles y miles de personas. Bueno, en no toda es Europa casual. sí. No es casual. O sea, esto está montado. Yo siempre digo que hay 3 tipos de países en el mundo. Hay países donde se muere el que se tiene que morir. Y eso es Corea y Singapur. Y eso es el norte de Europa, y mucho Europa, ¿no? Porque la expectativa de vida en Italia es fantástica, y esto es un evento, pero bueno, evidentemente hay una diferencia entre Oriente y Occidente, no se puede negar esto. Después hay países donde uno se muere básicamente de cosas de las que nadie se debería morir. Y esos son los países como los países africanos. Yo estuve hace muy poquito en Burkina Faso y en Gambia, pero Costa de Marfil, países donde solo la mitad de la población llega a los 65 años, donde una vacuna, una vitamina, la nutrición, agua potable hacen la diferencia del mundo, y ahí, digamos, las cosas cambian por completo. Y países intermedios. Y los países intermedios somos nosotros. Los países intermedios no son ni uno ni otro, pero son los países que a mí me hacen acordar a cuando uno tiene una casa con la que está bastante satisfecho y un día pinta los cuartos y se da cuenta que el baño está hecho un desastre, ¿no? O son los países donde hay pequeñas rajaduras por el techo que no se ven porque nunca llueve, pero el día que llueve empieza a gotear, y ahora está lloviendo. Entonces, eso es un condicionante muy, muy importante para esta enfermedad, porque hay una cosa que todavía no ha pasado, y es mirar el impacto de este problema en los países en vías de desarrollo. Porque hoy pegó de lleno a los países desarrollados porque se situó básicamente en la franja entre 30 y 50 grados de latitud norte. Pero ahí se empieza a jugar otro partido, que es cómo la estructura sanitaria, no solamente por capacidad de cama, sino por capacidad de formación, da respuesta a estos problemas en países donde el énfasis fue mucho menor que el que pusieron otros en prepararse, ¿no? Gracias, Fernando. Evidentemente, a partir de acá debería bajar una gota de conciencia para ayudarnos a encarar ese camino, porque esa construcción, como decís vos, no la podemos hacer en 10 minutos. Tenemos que trabajar para hacerla. Bueno, siempre, sí, el largo plazo es algo que a nosotros nos cuesta un montón, ¿no? Y me parece que estos tipos lo pensaron muy bien. En Singapur básicamente tienen tienen otros recursos, obviamente, nosotros no estamos en la misma situación, pero los tipos tienen, por ejemplo, aplicaciones en el teléfono en los países de Oriente, que tienen un QR que identifica básicamente quién puede circular, quién no puede circular, permite identificar rápidamente a todos los contactos de la persona que aparece como infectada, le da guías directas en su casa de cómo comportarse en términos de si puede salir, si no puede salir, cuándo puede salir, lo inmoviliza
yo creo que Singapur o Corea, no me acuerdo cuál, que lo inmoviliza. Por ejemplo, si uno tiene esta aplicación en el celular y uno la pone en la verdulería y sale rojo, pues no entra a la verdulería, no entra al transporte público, no entra a ningún lado. Entonces, todas estas organizaciones, ¿no?, que han armado, bueno, ahora hay que copiarlas. La tarea es copiarlas lo más rápido posible. Y también, y esto lo decía un investigador el otro día, yo escuché, me pareció sensacional, hay que ser muy conservador en este momento en lo que se hace respecto de la salud. Porque este es el momento en que vienen todos los inventores, ¿no? Y yo veía, por ejemplo, las declaraciones sobre la hidroxicloroquina, me voy a meter en ese tema. Pues bueno, las autoridades sanitarias están muy forzadas a ser lo más liberales posibles en permitir que se utilicen drogas, porque obviamente la gente está muy asustada. Pero eso quiere decir que las drogas no se pueden testear. Entonces, si apareciera un grupo de presión, ¿no?, un par de personas, o sea, y saliera por los medios diciendo, hablo de autoridades, ¿no?, un médico importante pero que tiene algún problema de equilibrio en lo que declara y empezar a decir que él sabe que la Coca-Cola tiene poderes para curar esto y que él lo afirma y lo levantan un par de medios y se arma un poco de ruido y un par de personas le creen que son influyentes y lo empiezan a diseminar, pues la FDA se vería obligada a recomendar el uso de Coca-Cola con cautela. Y eso jamás pasaría en la vida normal, porque son muy cuidadosos en lo que dejan usar para la población. Pero eso también lleva a pérdidas de tiempo, a uso de recursos innecesarios y bueno, explica la necesidad de hacer estas cosas antes y con cuidado, ¿no? Aunque yo no digo que todos los países tengan que estar preparados permanentemente para pandemias, ¿no? No es la función de los países hacer eso, ¿no? Ok. Estoy empezando a mirar algunas de las preguntas que me parece que hay un montón que se van. Hay una sobre el HCQ, que vos recién mencionaste, ¿no? La ¿cómo se llama? Cloroquina. Cloroquina. ¿Funciona? Acá pregunta, dice, ¿es una droga contra la malaria? ¿Cura el COVID? ¿Qué nos puedes contar vos del HCQ? Sí, estas son drogas para malaria que combinadas con un antibiótico que se llama citromicina funcionan bien en la prevención de malaria, aunque una de ellas tiene, en casos excepcionales, no en todos, efectos adversos en el corazón. Un investigador francés cuenta un relato de 26 pacientes a los que él le dio esta medicación y dice que 5 días después de haberle dado la medicación, la concentración viral bajó en esos pacientes y que bajó más de lo que bajan las concentraciones virales en trabajos que él leyó sobre el tema. Esa es la construcción de esto. Ahora, yo no te quiero dar una opinión simplemente así, yo te diría lo que yo haría si yo recibo para revisar en una revista científica este trabajo del investigador francés. Lo cual no quiere decir que no pudiese servir, ¿verdad? Porque por ahí sirve el dulce de batata también. Pues puede servir las cosas. Eso no, hasta que se testea. No, pero ¿cómo se testea esto y qué diría yo? Primero diría, para saber si una medicación sirve, hay que testearla contra lo que se está haciendo en ese momento. Es decir, vos dividís los pacientes a la mitad y a la mitad le das la medicación nueva y a la mitad le das lo que estás haciendo normalmente. Y ves si hay una diferencia entre los dos grupos, ¿no? Y tenés que tener suficientes pacientes en cada grupo para poder juzgar esa diferencia. Si vos le das a 26 pacientes lo mismo, vos no sabés qué les hubiera pasado a nadie si no le hubieras dado esta intervención. Lo primero que se desprende de esa situación es que cuando uno hace una intervención de este tipo y tiene pocos pacientes, se le confunde de alguna manera el resultado porque esta enfermedad mata menos de una persona cada 100. Entonces, si yo tengo 26 personas en un estudio, la lógica indica que todos deberían sobrevivir. Digamos, hay una distribución de Poisson por la cual se me puede morir, en algunos casos 1 o 2, pero lo lógico sería que sobrevivan. Entonces va a haber 26 personas que sobrevivan, y esas 26 personas que sobrevivan, la conclusión de que sobrevivieron, aunque yo los hubiera dejado en el hospital y no les hubiera dado nada, lo más lógico es que sobrevivirían. Por lo tanto, esa parte de la conclusión no tiene valor alguno.
En cuanto a la replicación viral, uno dice más virus, más problemas, cosa que en general es correcto como concepto, pero es mucho más una, al menos hasta cierto punto, un dogma que tenemos nosotros en virología, porque puede haber enfermedades que enfermen con menos virus, porque al bajar el virus sube el sistema inmune y hay una especie de reacción autoinmune que cause problemas, por ejemplo. O sea que es verdad la idea de más virus, más problemas, pero no es de sí mismo un absoluto. El virus, después de manifestar síntomas, que es alrededor de los 5 o 7 días de incubación, lo que sucede es que empieza a bajar. Naturalmente empieza a bajar. Entonces uno está sin síntomas por unos días, cuando el virus agarra suficiente fuerza, aparece con síntomas, puede tener un par de días en el que el virus sigue subiendo, pero después el virus cae. Entonces, que el virus esté más bajo 4 o 5 días después de que uno se presente con síntomas y sea internado, a mí no me sorprende en lo más mínimo. A mí me sorprendería mucho que el virus esté más alto y me haría pensar que estamos ante un germen que no obedece la regla normal de los virus que vemos, ¿no? Por lo tanto, esa conclusión tampoco me impresiona. Por otro lado, esto hay que pensarlo por ahí, la gente que tiene fábricas y todo, distintas marcas de máquinas que miden este virus la miden distinto. Distintas personas la miden distinto. Nosotros teníamos un estudio que, bueno, sigue existiendo, que hacía en conjunto Hopkins con Rochester en Nueva York y con Nashville en Tennessee, y medíamos en los pacientes una vacuna recombinante del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos que les dábamos en la nariz. Y además de ver que la vacuna protegía, se encontró un virus completamente distinto, una historia completamente distinta, necesitábamos que haya una correlación perfecta entre las mediciones en Tennessee, en Rochester y en Baltimore, porque teníamos que agrupar esos pacientes al final para sacar conclusiones. Uno de los grandes desafíos era ese, porque con la misma técnica, con el mismo entrenamiento, y en Estados Unidos, en 3 universidades de primer nivel, los resultados eran siempre un poquito más altos en un lugar, un poquito más bajos en otro, intermedios en el tercero. Y vaya a saber qué era eso, pero era enormemente difícil de hacer. Entonces, sacar conclusiones en una enfermedad que existe hace un mes, sobre lo que escribió una persona en otro país, con otro aparato, con otras técnicas, es un disparate. Bueno, esa es la típica confusión. Ahora, no esperes que la FDA venga y diga no lo usen, porque si mañana se prueba y funciona, la FDA queda contrapierna y en este momento no tiene espacio político para hacer ese comentario. Ok, hablando de eso, acá hay una pregunta que dice, ¿qué están haciendo hoy las sociedades médicas de infectología, virología a nivel mundial para ayudar a los medios a mejorar la comunicación? Y por otro lado, ¿qué medidas han sido recomendadas para los países más afectados? Bueno, a ver, las sociedades médicas, por lo menos las que yo participo, y muchas entidades internacionales están muy activas, enormemente activas. Porque esto también ha despertado un esfuerzo conjunto de la gente de compartir datos, de tener iniciativas. Uno normalmente cuando comparte datos con otro investigador es muy cuidadoso, porque nosotros vivimos de los datos como viven las empresas de las patentes, ¿no? Y también nosotros vivimos de los reactivos. Si nosotros tenemos un reactivo fantástico, la universidad en general tiene mucha dificultad en liberar el reactivo a otro lado, porque hay muchísima, digamos, dificultad, no tiene dificultad, hay que firmar acuerdos de qué se va a hacer con el reactivo, acuerdos de transferencia de tecnología, etcétera, etcétera. Hoy yo estaba hablando con el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos hace unos días porque necesitábamos algo y me mandaron una carta, literalmente una carta, me firma acá y va para allá. O sea, se está manejando con una liberalidad, con un espíritu de colaboración completamente distinto al que se hacía. Las sociedades médicas tienen tareas, yo creo que una tarea importante que a mí me preocupa y que no es mi especialidad, pero ya que estamos y hay una oportunidad porque hay muchos líderes de los países, la comento, es que, y todos deben tener un poco esta idea que tengo yo por lo menos en lo que voy a decir, es que la atención del paciente extremo, el paciente con grandes problemas, en nuestros países es muy asimétrica. Es muy distinto enfermarse en San Pablo que enfermarse, imagino yo, en Rondina. O es muy distinto, ¿no? Creo que el ejemplo es concreto, es muy distinto enfermarse en el centro de la capital federal de Buenos Aires que enfermarse en alguna provincia donde
la capacidad de resolver estos problemas sea mucho menor. Olvidémonos del equipamiento, hablemos puramente del recurso humano para poder dar respuesta a casos que son muy difíciles. Se está muriendo gente en países con mucha más preparación que nosotros. Entonces yo creo que esto hay que darle algún tipo de iniciativa, algún tipo de estructura, para que la gente que se tiene que morir se va a morir, pero la gente que no se tiene que morir no se muera por impericia. Y la manera de que esto me parece que se pueda hacer tiene que ver más con la telemedicina, ¿no? Y con todos los recursos que hacen que hoy podemos estar charlando acá tan cómodamente. Y quizás una cosa que yo pensaba es que las sociedades de terapia intensiva deberían tener a sus líderes 1 o 2 horas por día en nuestros países contestando preguntas de los intensivistas del interior, resolviendo problemas reales de pacientes, no contestando preguntas teóricas, como hago yo, que no puedo atender a un paciente de terapia intensiva, no sabría por dónde empezar, sino contestando preguntas específicas. Tengo este problema con este paciente, bueno, nosotros hacemos esto. Y hacerlo en turnos, pero hacerlo a diario. Y es posible que una cosa así tenga un efecto interesante y favorable en la sobrevida global, porque acá se suman muchas cosas. El virus, la saturación del sistema de salud, pero también la calidad de atención médica que tengan los pacientes que necesiten atención más aguda, ¿no? Sí, esto que decías de la colaboración entre las sociedades médicas y las distintas asociaciones o fundaciones como la de ustedes, creo que se está dando también. Yo por lo menos estoy en contacto con líderes de distintos sectores y a nivel empresario, no sé, esta charla que se organizó en las últimas horas, varias organizaciones que se sumaron, y creo que eso es algo de las cosas buenas que esto nos puede llegar a dejar, esta pandemia tan difícil. Acá tengo un montón de preguntas, algunas más puntuales. ¿Las vaporizaciones ayudan? No está claro que ninguna de estos remedios caseros realmente ayuden respecto del virus. Yo vi me llegan a veces estas pequeñas historias que recomiendan matar el virus con vapor a 50 y pico de grados. La gente se va a quemar los pulmones con esas estrategias. Estos virus entran a las células, no están sentados en superficie. Las vaporizaciones, la verdad que yo no estoy tratando a los pacientes adultos y nadie quisiera que yo lo trate, yo soy pediatra, pero es cierto que en algunos casos por ahí alivian la tos, no lo tomen como un consejo en este porque no lo sé, pero ciertamente no hacen nada respecto de el virus y su progresión, eso no. Ok, sigo con las preguntas. ¿Cómo? Bueno, esto dice, ¿cómo y cuándo deberíamos en Argentina salir de la cuarentena? Es una pregunta compleja, pero danos la mirada, si querés, médica. Bueno, a mí lo que más me preocupa es cómo. Obviamente me preocupa cuándo, nos preocupa a todos, pero cuándo es una decisión que es cuando empieza. Bueno, voy a contestar las dos, porque la verdad que me equivoqué, es las dos. Bueno, la primera, ¿cuándo? Sí. Cuando la curva de daño en la Argentina empiece a girar hacia abajo. Es decir, no cuando se acabe el problema, pero cuando, y hay un motivo para esto, cuando veamos que empieza a aplacar. ¿Y cuándo va a aplacar? ¿Para qué se hace una cuarentena? Este virus incuba en una persona, es decir, está silencioso preparándose para causar enfermedad en las personas entre 5 y 14 días. Normalmente 5, pero llega hasta 14 días. Por lo menos eso es lo que dice hoy la literatura, vamos a aprender más con el tiempo. Por lo tanto, si una persona entra, vamos a suponer que yo dicto una cuarentena hoy, para todos nosotros. Usemos el ejemplo de Argentina, que después creo que se puede replicar a otros países. Nosotros estamos en el 7º día de la cuarentena, creo, perfecto. O 6º, 7º. Perfecto. El día que el presidente dictó la cuarentena, no decidió que no iba a haber más una persona que se presente a los hospitales con coronavirus. Lo que decidió es que la última persona que se iba a presentar, esto es figurativo, ¿verdad? Porque estamos en biología, y es relativo, vamos a ponerlo de esa manera. Pero, ¿qué es lo que decidió el presidente? Que ese era el último día en que alguien se iba a infectar en la calle por coronavirus, por lo tanto, 14 días más tarde, que es el periodo de incubación, iba a llegar el último paciente infectado al hospital. Eso es lo que hizo Italia el 11 de marzo, eso es lo que hizo España un poquito después, creo que España debe estar en el 9º día ahora,
Y el propósito de eso es crear una distancia social que haga que el virus no se pueda transmitir entre personas y que en ese momento, que es el día que se cierra la puerta, sea el último día que juntamos pacientes. Pero como este virus, hablábamos, es muy infeccioso, hasta ese día un montón de personas sacó boleto para ir al hospital dentro de 10, 12, 14 días, porque todos los días anteriores se venían infectando, y cada día más, porque el virus se va duplicando en la cantidad de gente que infecta cada 3 a 5 días, 2 a 5 días, depende del país. Entonces, eso significa que la Argentina va a empeorar esta semana y la que viene, indefectiblemente, porque la gente que va a aparecer enferma en los hospitales ya se infectó antes de que se dictara la cuarentena, y eso no hay nadie que lo pueda alterar. Y eso es lo que venía sucediendo en Italia hasta hace pocos días, ¿no? Entonces uno veía las noticias y todos los días subían los muertos y cada día más muertos. Primero los muertos, obviamente, si uno los suma se acumulan, pero cada día había más muertos relativos al día anterior, y la gente decía, bueno, ¿es el fin del mundo? No, es el curso biológico de una enfermedad que incuba 14 días. Todos los días, si se duplica cada 2, vamos a ver una situación peor, o cada 3, en Italia estaba muy acelerada, iba rápido. Entonces, todos los días sucedía esta duplicación de muertes, y en ese contexto la gente se aterraba y decía, bueno, próximamente se acaba Italia. Lo que estaba pasando es que estaba llegando a ese pico donde tiene que empezar a bajar. Es la aplanación de la curva. Exactamente, pero más allá de la aplanación de la curva lo que está mirando es la suma de todos los casos. Si uno lo mira día por día, si uno hace simplemente un gráfico de barras, dice, el lunes se murieron 10, el martes 12, el miércoles 14, el jueves 21, bueno, hay un momento en que eso empieza a pegar la vuelta. Si ustedes miran, se ve muy claramente si ustedes miran la curva de Corea del Sur. Ese momento en el que pega la vuelta quiere decir que uno tomó un control de la población. Entonces esta cuarentena tiene, además de los múltiples inconvenientes que tiene, 2 beneficios concretos. Uno, para la presión sobre los hospitales a lo que ya compró, lo que compró, y tiene tiempo de pensar. Entonces, ahí están las 2 decisiones esenciales para cuándo. Cuando baja la presión, porque uno dice, bueno, no estoy en el periodo creciente y me voy a comprar problemas arriba de esto. Y segundo, ya tengo una idea de qué voy a hacer, y esa es la decisión clave para mí, para la Argentina y para tantos países. Y hay algunos datos que por ahí, hasta ahora, y quiero ser muy cauteloso en esto, pueden ser útiles para pensar eso. Por ejemplo, Italia tiene una cuarentena menos restrictiva que la Argentina. Yo tengo muchos amigos trabajando en el sistema de salud en Italia, y más allá del sistema de salud, y conozco gente que estaba yendo a trabajar hace muy pocos días. O sea, a pesar de todo, Italia tiene una cuarentena que ha sido menos restrictiva que la que estamos viviendo nosotros aquí, por lo menos en el contexto de lo que se intenta, y en Capital Federal, donde está funcionando realmente muy bien en ese sentido. Si en Italia funciona esa cuarentena, y considerando que en Corea del Sur nunca hubo hasta ahora, estos días que ha cambiado, una cuarentena, sino simplemente, bueno, simplemente no, un esquema enormemente sofisticado de control de enfermedad en la población y de infectados, y lo mismo en otros países asiáticos, es posible mantener esa curva descendente con estrategias que no impliquen que todo el mundo esté encerrado en la casa, ¿no? Ahora, ¿cómo inculcás un sistema y una disciplina oriental en un país italohispano como nosotros, que ¿no? Siempre estamos buscando la excepción a la regla y no la regla? Entonces, yo creo que no había mucha salida para el presidente en ese momento más que dar un signo de la severidad, de decir, bueno, ahora nos quedamos quietos. Pero obviamente debe ser la persona más urgida en encontrar una solución a esto, y yo creo que va a tener que hacerlo con una salida a la oriental, categorizando riesgos, haciendo distintos sistemas, distintas reglas de circulación. Italia está yendo hacia eso, ¿no? Personas de menores de, por ejemplo, 55 años, 55 a 65, más de 65, categorizando riesgos de cuánto tiempo uno tiene fiebre y se queda en la casa antes de ir a consultar, dónde consulta para no contactar con otra gente, cómo evitar que las personas... Argentina no tiene poder de policía para evitar que circulen los infectados si se les da gana, puede un poquito. Bueno, ¿cómo bloquear esa circulación? Estos son, por ejemplo, estos apps electrónicos tan inteligentes que usaron en el sudeste asiático. Si uno no puede subir al colectivo, no puede comprar nada, no puede caminar por ningún lado, y si la policía lo encuentra con un QR que se pone colorado, rojo, digamos, porque uno tiene fiebre, pues bueno, uno tiene que pagar consecuencias. Para eso está la ley, porque esa persona está... Pero por ahí va a haber que redefinir la manera en que circulamos, y no soy yo el que lo va a hacer, ¿no? Son las autoridades. Pero
Esa es la única que yo veo. Esto es los viajes de Ulises. Y todavía no aparecieron las sirenas, que es cuando esto se empiece a mejorar, ni nos cruzamos con el cíclope. Pero tenemos que sostener de alguna manera una estrategia sabiendo que no vamos a... Hubo un incendio forestal en el mundo enorme y han quedado chispas en distintos lugares y la manera de controlarlo es probablemente tener un cuerpo de bomberos local en cada sitio que donde hay chispas vaya y controle. Y para mí una cosa interesante es que a pesar que descentralizaron el control, los países asiáticos centralizaron la decisión. Hicieron un plan para el país y uno ve China hizo un plan con 9 componentes a nivel central, a nivel provincial, a nivel municipal. De alguna manera, más o menos sofisticada, pero parecida, impresionante, lo han hecho todos esos países. Occidente dejó librado a cada estado a que haga lo que quieran, por mucho tiempo. Uno ve Estados Unidos que tiene un comportamiento rarísimo, ¿no? Y de repente hay estados donde está yendo todo el mundo a trabajar, hay estados que están totalmente cerrados. Sí, el comportamiento de desorganización federal genera mucho problema. Uno puede cerrar las fronteras extranjeras, pero si tiene lleno de infectados el estado de Washington, el estado de Oregon, no le va a cerrar la frontera a Washington, y aunque estén en cuarentena, cuando entren los de Washington, bueno, este es el clásico problema de las epidemias en el África Central. Un país hace una campaña de vacunación enorme, el país de al lado entra en guerra civil, hay un desplazamiento poblacional y se acabó la campaña de vacunación. Vos necesitas una cantidad de gente protegida o guardada para que el virus no circule. Cuando hay suficientes clientes, el virus no se puede detener. Entonces, sigamos con esta campaña de quedarnos en casa y de respetar la cuarentena lo más que podamos, ¿no? O sea, a rajatabla. Sí, yo creo que la gran tarea es de los especialistas del gobierno y de todos los gobiernos nuestros, y yo creo que inclusive, y esto siempre debe haber sido así, interconectados con los especialistas de los países centrales, es definir la mejor estrategia para que esto se vuelva cuando uno tiene la hornalla a penitas prendida, la hornalla donde prende, no sé cómo se dice en todos los países de Latinoamérica, pero cuando uno prende el fuego, pero no tiene el fuego alto, tiene un fuego bajito, ese fuego bajito nos va a acompañar hasta fin de año. En piloto. En piloto. Así nos va a acompañar hasta fin de año, porque esto no se va. Y la prueba es que en Singapur ha vuelto, pero no vuelve con las proporciones de la primera vez, porque uno tiene suficiente monitoreo para... Yo hago la analogía más brutal que se me ocurre a mí, es el monstruo del lago Ness. Casi todo el cuerpo está bajo el agua, lo que sale es la cabeza. Uno no puede dejarlo sacar la cabeza. Y la tarea, hasta que haya vacuna, monoclonal o antiviral, es estar dándole con un bate en la cabeza cada vez que asoma. Porque abajo el bicho está. Bien, tengo varias preguntas que tienen que ver con gente que presta servicios esenciales. Hoy, desde el abastecimiento de alimentos, por supuesto, los servicios de salud, los servicios de tránsito, de seguridad, de limpieza. ¿Qué consejo se les puede dar a toda esa gente que hoy sale a la calle a prestar esos servicios esenciales, que los necesitamos todos? Bueno, lo único bueno que hay en eso es que hay muy poca gente afuera circulando. Cuando uno va, yo soy médico, ¿no? Cuando uno sale a la calle, y que se cuide, que mantenga una distancia interpersonal, todas las normas que dicen todos los gobiernos, yo no invento nada nuevo. Yo sí quiero hacer una salvedad, Alan, con lo que me decís, que a mí me parece importante. Y yo supongo que debe haber muchos argentinos en la audiencia. La Argentina todos los días a las 9 de la noche aplaude a los médicos. ¿No? Siempre, por lo menos en Buenos Aires yo lo escucho. Creo que es las 9 o las 10, pero indefectiblemente a las 9 se escucha un aplauso general para los médicos. Hay una manera mucho más eficaz de aplaudir a los médicos, que es evitar que se contagien. En Italia, 2.500 personas de la salud, entre médicos y enfermeras, se contagiaron de coronavirus. Y la verdad es que en la Argentina el nivel de protección que hay hoy en las instituciones sanitarias es muy asimétrico, muy irregular. Y hasta hace poco había gente en las mejores prepagas de la Argentina que iban a hacer visitas a domicilio sin máscara, a pacientes con síntomas compatibles. También la Argentina todavía estaba tranquilo, pero ya no más. Esto no puede seguir. Entonces, la gente que está en hospital público, en sanatorios, tiene que estar adecuadamente protegida. Primero, porque es lo primero que una sociedad debe hacer, me parece a mí, ¿no? Proteger a la gente que la protege. Y lo digo fuera de mí, yo no estoy ni en hospital ni en sanatorio hoy, así que no lo estoy diciendo para protegerme a mí mismo. Y además,
porque si nos quedamos sin médicos, pues no vamos a poder dar respuesta de ninguna manera a este problema. Entonces, eso sí, si vos me preguntás, una población enormemente delicada en este momento, que todos los días se está yendo a ver pacientes, muchos de los cuales tienen coronavirus, hay muchísimo más coronavirus de lo que creemos que hay, tiene que estar muy bien protegida. Y dicho esto, yo le diría a todo el mundo que está en el audio que no mire el cuadro de Johns Hopkins que le da el número de infectados. Porque ese cuadro dice un número que no sirve para nada, no da ninguna información realmente útil en términos del verdadero total de infectados, porque no hay país, y mucho menos en Occidente, capaz de montar hoy una estructura sanitaria que salga por la calle a testear a la gente que va caminando a ver si tiene o no tiene coronavirus, a golpear las puertas de las casas, porque la gente tiene que estar atendiendo las emergencias en los hospitales en los países más afectados. Entonces, cuando Italia dice tener, no sé, voy a dar un ejemplo bien concreto, cuando Argentina tuvo sus primeros 8 infectados, o sus segundos, pero ahí, fueron 8 personas que venían de vacaciones de Europa, básicamente entre España e Italia. No habían venido juntos, habían venido cada uno independientemente y los 8 habían contraído enfermedad por coronavirus. En ese momento Italia decía tener 3.000 infectados y España decía tener 250 infectados. O sea que entre los dos países, 3.250 infectados, para una población total. ¿Cuál es la chance de que 8 argentinos, caminando entre 110 millones de habitantes, se hayan cruzado con los 2.000 infectados entre España e Italia? Evidentemente, infección hay un montón. Y cuando están reportando, eso es cualquier cosa y asusta, porque uno dice, uy, hay 2.000, se murieron 1.500, 75% de chance de morirme. Eso es porque los 2.000 no ajustan a nada. Si uno quiere tener una idea de cómo van las cosas, lo más cercano a un número es mirar la mortalidad. La mortalidad, si uno la multiplica por 500, por 1.000, no estamos enteramente seguros, da una idea de cuántos infectados tiene el país. Sobre todo cuando los números son un poquito más grandes y hay menos variedad, porque si es 1, bueno, se salvó 1 y uno se equivoca en el número, pero cuando estamos en decenas, en centenas, ya es mucho más claro. Pero esa es una buena manera de seguir la pandemia. Está buenísimo, Fer. Muchas gracias por contestar estas preguntas. Tengo 50 preguntas más, algunas ya se han contestado durante la charla. No nos va a alcanzar el tiempo. Por ahí podemos hacer en algún momento otra charla para seguir contestando preguntas y dándonos tu mirada que tiene de alguna manera todo tu recorrido, o el recorrido de la Fundación, y es veraz. A veces nos confundimos con todo lo que leemos, con todo lo que escuchamos, nos asustamos, y eso no está bueno. Te hago una pregunta para terminar. ¿Qué podemos hacer los líderes empresarios según tu mirada? Acá hay una comunidad de líderes empresarios y también de otros sectores, son los líderes en general. ¿Cuál sería tu mirada de lo que podemos hacer? Y si hay algo que podemos hacer por la Fundación Infant también, que nos lo cuentes. Sí, hoy la verdad que digamos, la urgencia está fuera de la Fundación, ¿no? Y me parece que lo que se puede hacer en los países individualmente es ver cuáles son las necesidades de los hospitales regionales donde están las distintas personas que están escuchando el audio. Hace falta material de protección en muchos de los países latinoamericanos. Material, me refiero a máscaras, a mascarillas, ¿no? A guantes, a todos los elementos protectores. Yo sé perfectamente que en la Argentina muchos médicos se lo están comprando de su bolsillo. Ahora China empieza a aparecer de nuevo, porque en China quizás el mejor lugar para ir de hoy, si uno se quiere ir de viaje, es Wuhan, ¿no? Pues si fue Xi Jinping, yo supongo que debe estar bastante bien la cosa a esta altura. Entonces, bueno, por ahí va a volver a haber supplies para estas cosas, respiradores, contribuir para armar la estructura en este momento. Eso es lo primero que se me ocurre. Lo segundo que se me ocurre es llevar algunas de estas discusiones a amigos médicos. A mí me pasa esto que me preguntás y muchas veces me despierta ideas a mí o me vienen con buenas ideas, como es esta idea, por ejemplo, de ver qué va a hacer la comunidad. La comunidad médica muchas veces no piensa, eso hacen muy bien los americanos. Los americanos tienen una idea comunitaria en la práctica médica fantástica y tienen esta capacidad de decir, bueno, la sociedad de pediatría
nuclea y sabe que hay un problema y genera normas y eso ordena mucho. Entonces, por ejemplo, las sociedades de terapia intensiva podrían ser muy útiles, me parece a mí, en ese sentido, en nuestros países. Entonces, estoy seguro que muchísima gente tiene contacto con personas que están en el mundo de terapia intensiva y pueden sugerirles estas cosas. Pero yo creo que yo no tengo una recomendación específica, pero me parece que en este momento apoyar a las instituciones de salud que están alrededor y nada, transitar. Lo otro hay que preguntárselo a los gobiernos que saben mucho mejor que yo. Y lo otro que sí, esto lo digo ahora porque bueno, acordarse para qué sirve la ciencia, ¿no? Que en nuestros países siempre está en discusión para qué sirve la ciencia. Bueno, acá está cabal para qué sirve la ciencia, para qué sirve el planeamiento en salud, para qué sirve tener una estructura sanitaria en serio. Uno ve inclusive en muchos países y ve liderazgos muy erráticos, no hablo de América Latina, pero liderazgos muy erráticos, muy complicados, que van para acá, que van para allá, y eso lo pagamos estos días. Entonces, siempre yo me enfrento a esa situación, ¿no? Ciencia siempre está en la tercera fila o en la quinta fila de necesidades, y es cierto que hay otras más urgentes, pero en lo inmediato es que hicieron, le va mejor. Bueno, Fernando, son las 12, quiero respetar tu horario, todas tus charlas, le quiero agradecer de vuelta a todos los participantes, tuvimos más de 180 personas de distintos países de la región, a Executive Forum, a Linin y especialmente a todo el equipo tuyo de la Fundación Infant, Romina, Ceci, la verdad que hablamos un montón, hicimos esto posible. Y nada, súper agradecido, espero que esto que estamos viviendo en el mundo nos sirva para unirnos desde otro lugar y para planificar en forma diferente, para valorar las cosas de manera diferente. Creo que nos está haciendo recapacitar un montón sobre lo que tenemos, lo que no tenemos, lo material, lo no material, los vínculos, la capacidad de dar, el servicio. Creo que hay muchas cosas buenas que pueden emerger de todo este recorrido que no va a ser fácil y estoy seguro que lo vamos a poder superar todos juntos. De nuevo, Fernando, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a todos los que participaron de la charla. Gracias por todas las preguntas. En la próxima charla con Fernando seguiremos contestando preguntas. Fernando, que tengas un buen día y muchísimas gracias a todos por estar hoy acá con nosotros en esta charla. Gracias a vos, Alan. Gracias, Fer. Gracias a todos. Gracias.